Vamos a iniciar el día de hoy con el tercer tema de esta serie que se llama El deseo de Dios para la familia. Y para los que están anotando, este tema se llama Las bases del matrimonio. Las bases del matrimonio. Ahora, sí es muy pertinente mencionar el hecho de que este tema no tiene un enfoque exclusivamente en los matrimonios o en el matrimonio, ¿verdad? Definitivamente parte de ahí, pero pues, es decir, por el matrimonio empieza todo el conjunto, todo el entramado de la familia y de la sociedad. Entonces parte de ahí, pero definitivamente es necesario que lo tengamos muy presente porque necesitamos ligarlo con los propósitos de Dios para la familia desde el momento de la creación de la familia, ¿sí? Es decir, en el momento cuando Dios crea el matrimonio, crea la familia. No es de que, bueno, está el matrimonio y de ahí viene la familia. Y de ahí, o sea, primero el matrimonio y después surge la familia ya cuando llegan los hijos. No, es en el momento en que se constituye el matrimonio tal como Dios lo establece, en ese momento se crea la familia y después se van agregando miembros, ¿no? Y dentro de ese entramado es precisamente que surge la sociedad. Entonces, Dios estableció, y esto lo comentamos ya, que Dios estableció en el paraíso, fíjense bien, en el huerto del Edén. ¿Se recuerdan lo que quiere decir Edén? Delicias, ¿verdad? Delicias. Entonces, Dios fue precisamente en ese punto en donde estableció el fundamento de la sociedad civil. Fue ahí precisamente por medio de la institución del matrimonio y de la familia en el Edén, en donde está constituida toda la sociedad, de donde surge y de donde parte y de donde tiene el propósito y la idea Dios de toda la sociedad. Entonces, debido a eso, es que cualquier cosa que atente, pónganme mucha atención en esto, por favor, cualquier cosa que atente, ¿sí? Cualquier ataque al matrimonio, ¿verdad? Tal como fue constituido por Dios, ¿verdad? Es decir, cualquier cosa que se promueva como la unión de personas con el mismo sexo, pasando por la inmoralidad sexual y llegando hasta el maltrato o deshonra o menosprecio de cualquier tipo, es un ataque no solo contra la persona, los deseos y los propósitos de Dios, pero es que también es un ataque contra la sociedad misma. Y ahí es en donde está el asunto. Y eso es lo que lo hace tan delicado. Es decir, cuando se ataca al matrimonio, se están golpeando los fundamentos mismos de la sociedad, ¿sí? Es por eso que una sociedad sabia con dirigentes inteligentes pues siempre va a buscar fortalecer el matrimonio. De lo contrario, lo único que va a lograr, como la realidad nos deja ver, ¿verdad? Sin desperdicio alguno, pues solamente la va desmembrando, solamente la va mutilando, ¿verdad? A la misma sociedad. Es decir, cuando todo lo que estamos viendo, no necesito detenerme mucho, pero todo eso que vemos, ¿verdad? Matrimonio igualitario, es decir, todo lo que tiene que ver con esa ideología de género, entre otras cosas, ¿sí? Entre otras cosas. Pero el abanico es muy amplio y es muy variado. Pero todo eso es como estarse dando de martillazos solitos, ¿verdad? Poner la mano y uno solito darse de martillazos ahí con eso. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Por eso vemos el deterioro de la sociedad. Precisamente porque se ha atacado, porque se ha golpeado desde el mismo fundamento y al mismo fundamento. Vengan conmigo muy, muy rápido allá a Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10, versículos del 6 al 9. Es un pasaje muy conocido, lo hemos escuchado muchas veces, pero llegamos ahí a Marcos 10, capítulo 6, capítulo 10,
del versículo 6 al 9. Y dice así: pero desde el principio de la creación, fíjense hasta dónde se remonta el Señor, al principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra, es decir, hombre y mujer. Por esta razón, vean, o sea, desde el principio como fueron formados, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Es decir, varón y hembra serán una sola carne. Dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Noten el énfasis que el Señor mismo está haciendo ahí, ¿eh? Eso es muy importante. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Y después llega con una conclusión. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe, ¿verdad? Y este ningún hombre lo separe no se está refiriendo a un juez que dice, no, yo anulo el matrimonio, no se está refiriendo a eso, lo incluye, pero no se refiere a eso. Aquí está empezando desde esos dos que se hicieron uno. ¿Me están siguiendo? Desde el momento en que esos dos se hicieron uno, esos Dios ya los unió, que ya no se separen porque ya Dios los unió. Esto es muy importante tenerlo muy claro en nuestra mente y tenerlo muy claro en nuestro corazón. Y miren, vamos a hablar después muchísimo más de eso y hay algunos otros temas que tocaremos como matrimonios. ¿Les parece bien? ¿Cuántos están de acuerdo? A ver. Y vamos a invitar a los solteros, ¿cómo la ven? Para que aprendan también. ¿Sí? Entonces, esto nos deja ver de esta unión. Ya no van a ser dos, van a ser uno, porque así lo creó el Señor desde el principio, así lo hizo Dios, así lo pensó, así lo diseñó, varón y hembra, etcétera. Todo esto nos habla de lazos que son más fuertes aún que la misma naturaleza, ¿sí? Póngame atención en esto. Lazos que no se rebaja. Es decir, el matrimonio no se rebaja a ser gobernado por instintos como los animales, ¿verdad? Aunque si bien es cierto, hay más o menos, tienen alrededor de 200 años tratando de animalizar al ser humano. No sé si está correcta la expresión de animalizar, pero sí se entiende. ¿Cuántos la entienden? Sí, ok. Entonces, tratando de animalizar al ser humano, y el asunto es de que muchos han abrazado eso como una verdad. Sí, lo han abrazado como una verdad, por lo tanto se comportan pues de repente como un animal y empiezan, y a veces peor que un animal, ¿sí? Y empiezan a conducirse y todo por instintos y el sentimiento y el instinto y el sentimiento y el instinto y el sentimiento y el instinto y la razón desaparece. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, es más que evidente el esfuerzo por parte de lobbies muy, muy fuertes, muy dominantes, ¿verdad? No sé si ustedes sabían esto, pero ya hay un autodenominado gobierno mundial. O sea, ya no se está hablando de, hago un paréntesis en esto, ¿verdad? Ya no se está hablando de que vendrá el nuevo orden mundial. No, ya ahorita ya se autodenomina precisamente este grupo del Foro Económico Mundial, de los que son esencialmente los mismos del Foro de Davos. Ellos ya se autodenominan e incluyendo a la Organización Mundial de la Salud y dos o tres supranacionales adicionales por ahí, pero ya se autodenominan el gobierno mundial. De hecho, en días pasados acaban de hacer una cumbre, ¿verdad? Que así le llamaron, cumbre del gobierno mundial, ¿sí? Así se llama. Luego les mando ahí el link para que vean todas las maravillas, ¿verdad? Que tienen en planes este puñado de gentes que ellos ya son los que dicen que es lo que al resto de la población del mundo es lo que nos conviene. Entonces, ellos entienden esto y estos esfuerzos que están haciendo, pónganme atención, no por quitar la moralidad de la sociedad,
no por hacer una sociedad inmoral, ¿sí? Entendiendo la moral y la ética como un conjunto de normas y de valores, pues que existen y que deben de existir en una comunidad a través de los cuales se determina lo que es bueno y lo que es malo. Eso es en esencia ética, eso es en esencia la moral, ¿verdad? ¿Qué es bueno, qué es malo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que Dios estableció para poder decir de una manera absoluta qué es bueno y qué es malo? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? La verdad absoluta. Todo lo demás es relativo, pero ese es otro tema. Entonces, ellos no intentan, dicen, bueno, no, vamos a hacer, vamos a quitar la moral, porque habría mucha resistencia, pero es cambiándola, es cambiando la moral, cambiando los términos, porque sus ingenieros sociales saben que un cambio de moralidad puede provocar la destrucción de la sociedad como tal, y lo saben muy bien. Es por eso que ustedes han escuchado mucho y seguirán escuchando muchísimo ese término reseteo, reinicio, un reseteo económico, un reseteo social. ¿Cuántos han estado escuchando eso sobre todo durante los últimos 2 años? A partir de la pandemia para acá, ¿cuántos han estado escuchando eso? A ver, salúdenme. Ok, no es casualidad, es ingeniería social, ¿sí? Entonces, el asunto es precisamente que lo primero que necesitan destruir, entre comillas, reiniciar, es precisamente la familia. Es precisamente la familia. Y tienen más de 100 años trabajando en ello, no son nuevos en estos y tampoco son tontos, ¿ok? Nosotros nunca debemos de menospreciar eso. Nunca debemos de subestimar al adversario. ¿Está bien? Entonces el objetivo de nosotros como sus pastores, en este caso porque pues somos sus pastores y tenemos esta responsabilidad, pero el deseo de nosotros es el agitar en ustedes precisamente ese anhelo, ese deseo por arraigarse, por fortalecerse en lo que Dios ha diseñado, ¿sí? Y no asumir como normal algo que no es normal, que puede ser común, pero que no es normal, ¿sí? Normal tiene que ver con normativo, normal tiene que ver con lo que forma, con lo que norma, con lo que establece precisamente esos principios y esas normas morales, esas normas éticas, ¿sí? Y en este sentido, pues estamos hablando de la palabra misma de Dios. Entonces, para esto es una necesidad, es un menester de todo aquel que se aprecia ser creyente, no ignorar, ¿verdad? No pasar por alto el plan y el diseño de Dios, porque eso es una fuente de muchísimos puntos de tensión y de conflictos en la familia. Y ya vamos a tratar muchos temas con respecto a esto. Es decir, todo lo que tiene que ver con el plan y con el diseño de Dios no es solamente el hombre y la mujer, como ese matrimonio, como Dios estableció el matrimonio y esa base de la sociedad. Tiene que ver con el orden en la familia, tiene que ver con los roles en la familia, tiene que ver con todo esto, es mucho, y como no llevamos prisa, son temas que vamos a ir desempacando de a poco. Entonces, solamente recordándoles que Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen. ¿Sí? Lo vamos a seguir diciendo siempre, porque esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Fuimos creados, ¿sí?, a la imagen de Dios, como un ser moral, con una voluntad propia. Y queremos precisamente por eso subrayar los siguientes puntos para los que están anotando. Número 1, Dios es un ser social. Es decir, no está por allá perdido en el universo, flotando como una amiba, ¿sí? Como unicelular por allá. No. Dios es un ser social. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas en un solo ser, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el hombre que es hecho a la imagen y a la semejanza de Dios es un ser social. Y Dios los formó así. Hombre y mujer, varón y hembra, el ser humano. Ese es el género, ser humano. No es hombre y mujer, no es varón y hembra, ese no es el género. El género es ser humano, varón y hembra es el sexo.
¿Estamos aquí? ¿Ven ese juego de palabras? Cuando dicen, no, es que, ¿cuál es tu género? Pues ser humano. No, pero hombre o mujer. Pues es un juego de palabras. Hombre o mujer no es género, hombre o mujer es sexo. ¿Sí? Pero es la misma naturaleza, es el mismo género humano. ¿Ok? Número 2, Dios tiene una perfecta armonía consigo mismo, es decir, en las tres personas, ¿verdad? En ningún momento el Hijo se pelea con el Espíritu, y el Espíritu Santo no le dice pues, al Padre, pues tú dile al Hijo, y el Hijo no le dice al Padre, no, pues yo no, que lo haga aquel, ¿verdad? No. En ese mismo ser, en esas tres personas hay una perfecta armonía, hay una perfecta unidad, y eso también, ahora sí que como de tarea, hay que verlo ahí en Juan 17, pero el ser humano fue creado para tener esa armonía y para poder entonces así cumplir el plan de Dios, ¿sí? Fuimos hechos a su imagen y semejanza para estar en armonía, en una perfecta armonía y para cumplir ese plan, ¿verdad? Que es hombre, mujer, Dios, es decir, hombre más mujer más Dios. Ese es el punto, ¿verdad? El problema viene cuando esa ecuación se altera. Hombre más hombre, ya Dios ya no está. O hombre, mujer, pero quita a Dios. O mujer, mujer, ya Dios no está. No sé si me estoy dando a entender. Pero alterar, esta ecuación se altera muy fácilmente porque no tiene más variantes. Ninguna variante funciona. Es el hombre, mujer, Dios. ¿Ok? Y número 3, Dios es uno, es una unidad. No hay conflicto en su propósito. ¿Sí? El hombre y la mujer, por tanto, en el matrimonio están diseñados para ser uno y que no haya conflicto en ello. ¿Sí? Tienen el mismo propósito, son complementarios, no tienen las mismas funciones, pero tienen el mismo propósito. ¿Ok? Vengan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 2, a partir del versículo 23 y 24. Ya lo empezamos a tocar la semana pasada y a lo largo de la serie continuamente estaremos regresando ahí. Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Y el hombre dijo, ya después de que el Señor lo hizo caer, ¿verdad? O entrar en un sueño bien profundo y cuando formó a la mujer, que esa no me voy a detener ahí por cuestión de tiempo, pero ya aquí, fíjense, regresamos y nos enfocamos porque aquí estamos hablando ya de las bases del matrimonio. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Como lo vimos la semana pasada, es una expresión de asombro, es una expresión de felicidad, ¿sí? La razón, pues, es que el propósito de Dios iba a cumplir. Acuérdense que ya, que a Adán ya le había puesto nombre, y había visto el propósito, ya había establecido con todos los animales de la creación. Y ahora ya estaba, él había visto que no podía cumplir el propósito, la encomienda de Dios, y cuando ya ve a la mujer, dice, ¿sí? Entonces esto indica claramente, pongan atención, porque también algo que quiero estar enfatizando a lo largo de toda la serie, es la dignidad de la mujer y la dignidad del hombre, son igualmente dignos, pero es que la mujer no fue creada, como vimos, del polvo de la tierra, sino de la costilla de Adán, ¿sí? Porque ella fue formada para una inseparable unidad, ¿sí? Para una comunión de vida con el hombre, ¿sí? De modo que la creación misma de la mujer fue para establecer el fundamento del orden moral en el matrimonio, ¿eh? Fíjense bien. Ya después vamos a desempacar más esto a lo largo, porque yo entiendo que el concepto puede ser muy fuerte, pero el modelo de la creación de la mujer fue para establecer el fundamento del orden moral en el matrimonio. Es decir, está ese orden, hombre, mujer, cóncavo, convexo, complementarios absolutamente, en ningún momento son contrarios. Eso ya es cuestión del pecado. Y dice Adán, ¿sí? Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada.
Ahora, noten, Adán le puso nombre, mujer, y la llamó igual que él, ¿sí? Solamente esa variación, ¿verdad? Es que, acuérdense, hombre es ish, mujer es isha. Eso es en el original, eso es en el hebreo, ¿sí? Pero es lo mismo, solamente tampoco no es como algunos dicen, es un hombre femenino, pues es una contradicción. No, es un ser humano con sexo de mujer. Entonces Adán le puso nombre y la llamó mujer, ¿sí? Entonces, no sé si habían notado eso, que Adán fue el que le puso nombre a ella. Somos iguales. En otras palabras le está diciendo, tú eres mi igual. Así como la leona es la igual del león y el león es el igual de la leona y así en cada uno, la mujer es el igual del hombre y el hombre es el igual de la mujer, pero distintos en orden, nada más, pero iguales. Y por eso viene el versículo 24 y subrayen, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Debo decir esto nada más como ponerlo entre comillas, ¿verdad? Interesante porque a este punto Adán y Eva pues tenían padre pero no tenían mamá. Yo no sé, esto es una curiosidad nada más, pero ellos tendrían cordón umbilical. No lo sé, ¿verdad? Ya luego veremos el video, le diremos allá a Adán y a Eva, a ver, ¿tienes ombligo? Pero bueno, eso es una curiosidad nada más, ¿verdad? A lo mejor sí tiene algún punto teológico, pero no vamos a entrar por ahí. Entonces, el estado de Adán y Eva para el matrimonio era perfecto, hermanos, ¿sí? Era el prototipo, ¿verdad? Sin ligaduras de padre y madre, sin ligaduras sociales, sin ligaduras de los amigos, sin ligaduras de absolutamente nada. Perfectos. Así los creó Dios y así es como Dios nos quiere, sin ligaduras, ¿sí? Pues ya para la instrucción de los posteriores matrimonios es que viene precisamente esa instrucción, esa primera instrucción, dejar a su padre y a su madre, ¿sí? Ahora, vamos a ver este último versículo, el versículo que leímos ahorita, el 24. Hay estas expresiones que queremos analizar. Por tanto, dejará, unirá y serán una sola carne. Esas son las bases del matrimonio. Pongan atención en esto. Vamos a la primera. Por tanto, esta frase es sumamente importante y tiene dos implicaciones. La primera es el punto en donde ya están listos para formar una familia o la familia que Dios diseñó, ¿sí? Es para formar el matrimonio, para formar la familia, no para juntarse. No nada más para, pues, ahí ya nos pusimos de acuerdo, pues ya nos juntamos y como vimos la vez pasada, no, nuestro amor es libre, no necesita de un documento, no necesita de un papel, no necesita de formas. Y todas esas cosas que luego nos podemos poner bien dramáticos y bien románticos y todo, pero la verdad de las cosas es que cuando alguien piensa de esa manera no está listo para formar una familia. Por eso ese por tanto es muy importante. Y lo segundo es de que Dios diseñó originalmente al hombre, ¿verdad? Para cumplir el propósito de Dios, para cumplir el propósito suyo. Y cuando estoy diciendo al hombre, digo al hombre y a la mujer. Le voy a decir el ser humano, ¿sí? Y por eso cuando Dios forma a la mujer del hueso del hombre, no lo hizo para los sueños del hombre, ¿sí? Sino que lo hizo varón y mujer para gobernar juntos, para fructificar juntos, para multiplicarse juntos, para estar unidos eternamente, ¿sí? Indisolublemente. Yo quiero insistir en esto. Por eso, miren, el asunto es de que muchos se casan sin estar listos para asumir la responsabilidad y llevar el peso del plan original para el matrimonio. Porque muchos están pensando que casarse en sí mismo esa es la puerta de la felicidad. Esa es la puerta de la plenitud. Honestamente, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han escuchado esto?
es que el día de tu matrimonio va a ser el día más feliz de tu vida. Tienes que prepararte para esto porque será el día más feliz de tu vida. ¿Cuántos han escuchado esa tontería? ¿Sí? Miren, si así fuera, ¿por qué entonces se divorcian? Si llegar y el matrimonio fuera la plenitud de la vida, y es que ya encontré a mi media naranja o mi media toronja o mi media uva o lo que sea, ¿verdad? Mi medio espárrago, lo que quieran, ¿sí? Pero si así fuera, entonces ¿por qué hay adulterios? ¿Por qué hay todas esas cosas que vemos en la sociedad y que muchas veces, desgraciada y lamentablemente, se ven dentro de la iglesia? ¿Por qué? Pues ciertamente el matrimonio tiene privilegios únicos y es una bendición, por supuesto, pero vamos más para allá. Entonces, ese por tanto, repito, es muy importante porque quiere decir, ya están listos, están en el punto para esto. Ahora, viene la siguiente palabra o instrucción, dejar. Y dejar quiere decir soltar, apartar, dejar libre. ¿Ok? Pónganme atención en esto. Muchos hijos no sueltan a los padres, pero también muchos padres no sueltan a los hijos. No quieren dejar libres a los hijos. Y escúchenme muy bien, si no los sueltan, les van a hacer la vida matrimonial miserable. Y hay muchas historias de eso. Y no les voy a decir que levanten la mano, ¿sí? Pero hay historias terribles. De pronto, ¿verdad? Ahí están recién casados y por eso casados es casados, casa de dos, casados. ¿Ok? Y luego están ahí y le habla la esposa al esposo, oye, amor, ya vienes de camino, porque ya para tener todo listo. No, ahorita vengo, voy a pasar ahí con mi mami. ¿Sí? O ya llegaste a la casa, oye, te preparé esto, no, ya comí, es que, ¿cómo que ya comiste? No me avisaste, no, es que pasé a casa de mi mamá porque me habló y me dijo que me había cocinado ese guiso que tanto me gusta y que solamente, y nadie lo puede hacer como ella. Y la otra se empieza a poner roja y dice, ok, para la próxima te voy a echar puños de sal para que te vayas con tu mami. ¿Ah? Entonces, fíjense bien, eso es algo bien tremendo, ¿eh? Y estamos hablando, miren, aquí está hablando de un cambio total en las prioridades. Póngame atención, nunca está hablando de deshonrar a los padres, eso es otra cosa. Está hablando de dejar a los padres, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer es dejar a los padres para dar el siguiente paso. Si no son capaces de dejar, no serán capaces del siguiente paso. Entonces yo quiero enfatizar en esto, no está hablando de deshonrar a los padres, eso es otra cosa, ¿sí? Porque miren, desde ahí muchos padres luego quieren manipular a los hijos. Ay, sí, ya te vas. Ay, sí, no, pues yo aquí me quedo sola o nosotros nos quedamos solos, aquí el par de viejos, sí, ustedes vayan y sean felices, nosotros seguiremos aquí miserables. Lo estoy exagerando, pero ustedes saben de lo que estoy hablando porque eso se presta a la manipulación y de hecho se da. Y lo que hace, fíjense bien, esto de dejar, cuando habla por tanto, dejará, exhibe al matrimonio o deja ver al matrimonio como la más profunda unidad espiritual y también corporal del hombre y la mujer. No es nada más acá en el espíritu, es también en la carne, es también en el cuerpo. Y cuando a este punto hablamos de una sola carne, es en un buen sentido. Aquí el Señor no está hablando carne como el elemento caído. Aquí carne se está refiriendo a un cuerpo, el cuerpo que Él formó, el cuerpo que Él creó. Ya el pecado, eso ya viene después, ¿sí? Y ya se entiende carne también como la naturaleza caída, pero aquí está hablando de un cuerpo. Entonces, por eso también habla y exhibe la monogamia, ¿sí? Como la forma de matrimonio ordenada por Dios para aquellos que luego se quieren pasar de listos.
Sí, pero no, bueno, es que las culturas y luego tienen 3 o 4 mujeres y no había ningún problema, entonces pues yo puedo porque Dios me habló y así como, no, 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 es la monogamia, es un solo hombre para una sola mujer. No hizo Dios varias mujeres para un hombre ni varios hombres para una mujer, uno y uno. ¿Sí? Y para aquellos que quieren decir, porque miren, hago un paréntesis y sí lo voy a tocar, es que sí, yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero sí hay pastores que llegan a decir, de hecho hay movimientos, hay grupos completos, ¿sí? Que se dicen cristianos y que tienen a varias porque el apóstol o lo que sea, ahí anda con el asunto de que no, a mí Dios me habló y puedo tenerlas estas y puedo tener a un montón porque el rey David, espérame, el rey David era un adúltero y el rey David no era pastor, para empezar, ¿sí? Y podríamos hablar muchas cosas. ¿Por qué nadie menciona, por qué esos que se quieren justificar, por qué no mencionan a Moisés? ¿Por qué no dicen de Moisés? Que él fue el inspirado por Dios para escribir el Pentateuco. ¿Por qué no hablan de él? Ah, no, pues es que Moisés se casó más, sí, pero se casó más de una vez, pero nunca fue con 2 al mismo tiempo, se casó con más de una vez porque enviudó. Y eso hay que tenerlo en consideración. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces el matrimonio demanda dejar al padre, dejar a la madre, demanda desligarse para poder unirse, es decir, demanda soltar para agarrar. Eso es como un movimiento, como un doble movimiento, no sé, son como 2 lados de la misma moneda, ¿sí? ¿Cuántos problemas se ahorrarían en el matrimonio si tan solo se pueden soltar para agarrar, si tan solo entienden esta columna de soltar, de dejar? Miren, cosas tan sencillas como, ¿y en dónde vamos a pasar la Navidad? No, pues ahora toca acá con los míos. No, el año pasado sí, pero es que... ¿Sí? Es una bobada quizá, pero luego hay... ¿Cuántos saben que luego hay problemas por eso? ¿Eh? Son causas de tensiones. Se ahorrarían muchísimos asuntos. Ligaduras a los padres, ¿sí? Y a la familia en general, ligaduras en lo económico, en lo emocional, espiritualmente, ¿verdad? Socialmente, ligaduras, y se deben de desligar de toda dependencia. Si no se pueden desligar, no están listos para casarse. Escuchen bien los solteros, ¿sí? Y si se casaron, pues todos liados ahí, pues les va a costar mucho trabajo, pero tienen que desligarse. Muchos se casaron sin saber esto. Yo entiendo eso, que muchas veces dentro de las congregaciones hay muchos hermanos que realmente aman al Señor, pero que están todos liados ahí porque entraron al matrimonio sin entender los principios esenciales que Dios establece para el matrimonio y para la familia. ¿Y cuántos problemas se ahorrarían de haber sabido antes? ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver, salúdenme. No. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de romper relaciones. Es todo lo contrario. Se deben de fortalecer al entrar al diseño y a la norma de Dios. Es decir, la relación entre padres e hijos, en el momento en que los hijos dejan a los padres, no debe debilitarse, al contrario, debe de fortalecerse porque entró en la norma de Dios, ¿sí? Es precisamente, ahí es en donde hay plenitud de gozo. Dice, delicias a tu diestra para siempre, porque ese es el orden de Dios, ¿sí? Entonces, por eso siempre los consejos de padres sabios, de padres piadosos, deben de ser un tesoro para los hijos.
Y los hijos deben de aprovechar y nunca menospreciar el consejo de los padres, ¿verdad? Y buscar el consejo de los padres, no así como que, a ver, papá, dime qué hago, mamá, qué hago con esto. O sea, está bien el ir y en base a esa relación, en base a esa confianza, voy y te pregunto, voy y quiero ver qué es lo que Dios dice con respecto a esto y cómo lo has hecho tú, cuál es el testimonio que tú tienes, porque tú has caminado con Dios mucho más que yo. Entonces para mí es muy valioso esa información que tienes, porque yo como joven, ¿verdad? Que me voy a casar o que estoy recién casado, yo tengo la posibilidad de tomar decisiones como alguien sabio. No porque yo ya tenga la sabiduría y la experiencia en sí misma, pero porque puedo tomarla de mis padres y aplicarla a mi vida. A eso se refiere Proverbios cuando dice que cuando honramos a los padres, cuando seguimos el consejo de los padres, añadimos años a nuestra vida. Esto no quiere decir que añadimos que vamos a ser más viejitos. Eso depende del Señor. Pero sí que le añadimos experiencia y que podemos tomar mejores decisiones. Por eso es tan importante entender esto. Ahora, muchos de los que estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Algunos, como mencioné hace un momentito, entraron ahí sin tener ni la más remota idea del asunto. Pero ahorita ya la están teniendo y por eso dijimos que como pastores de ustedes es para nosotros una prioridad que podamos ubicar esto, porque tenemos a nuestros niños, tenemos a nuestros hijos, adolescentes, y necesitamos instruirles, necesitamos formarles. Ellos necesitan escuchar esto que estamos predicando y ustedes necesitan trabajar en esto, ¿sí? Esto es esencial, mis amados, por todo lo que dijimos en un principio. Entonces, ojo, hablando de desligarse, también estamos hablando de desligarse de los amigos. Esto no quiere decir romper relaciones con los amigos. En algunos casos habrá que serlo, ¿sí? Pero muchos quieren estar casados y seguir manejando sus relaciones con sus parces o con sus cuates, ¿verdad? De la misma manera como cuando estaban solteros. No, ya nos pusimos de acuerdo porque para mí, mira, tal día, los martes, ese es el día que yo me voy con mis amigos y vamos a jugar dominó o vamos a ver el fútbol, no sé, lo que sea. Ese es el día que yo le dedico a mis amigos y por el otro lado ella. Bueno, pues nosotros el jueves es cuando nuestras amigas nos reunimos y ese día no cuentes conmigo. ¡Qué tontería más grande! Eso no existe. Deslíguense de eso si hay alguna fibra por ahí que piensen que eso es válido y que está bien visto y que hay que respetar la individualidad. Amén. Pero escuchen bien, en un buen sentido, y voy a llegar ahí, la individualidad, en ese punto hay cosas que dejan de existir en el matrimonio porque vienen a ser uno solo. ¿Ok? Entonces esto es muy importante entenderlo. Y sí está bien, oye, pues voy a ir con este amigo, vamos a ir a dar la vuelta, vamos a ir voy a ir a tomar un café, vamos a hacer esto, pero no hay tal cosa como, mira, me voy a ir de vacaciones, porque yo conozco gente así, me voy a ir de vacaciones, vamos a ir con puros amigos, ¿verdad? Y la esposa tan tranquila, sí, mi esposo se va con otros 5 o 6 de sus mejores amigos, es que lo han hecho toda la vida así, y ellos se van de vacaciones y se la pasan bomba, ¿verdad? Y después la mujer también. No, nosotros nos vamos a ir con mis amigas, y no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de gente que se dice iglesia, estoy hablando de creyentes, ¿sí? Y ese tipo de cosas son puertas abiertas para la destrucción del matrimonio. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Yo, bueno, luego les digo, pero yo en mi experiencia cuando he tenido que casar, ¿verdad? Que estoy oficiando algún matrimonio, alguna boda, pues sí están los novios, pero yo involucro a los padres también y los llamo al altar, que también ellos se comprometan a no meterse en la vida de los hijos, a no ser de que los hijos les pidan consejos. Y también así como a la novia, ¿verdad? Y al novio, prometes amarla, respetarla, serle fiel, etcétera, etcétera. Todo eso que ya saben, ¿verdad? Y también, a ver, al papá de la novia, prometes, a la mamá de la novia, promete usted, hermana, y esto. Y a mí me han llegado a decir, ay, hermano,
¿sí? Porque ahí se desligó, ya no es de que yo soy la madre, yo soy el padre y siempre serán, sí, siempre serán nuestros hijos, pero ya los tenemos, ya son otra familia. Será el mismo clan, pero ya es otra familia, ya formaron el matrimonio, ya formó otra familia. Por eso cuando ya están debidamente, legalmente casados, decimos bienvenida a la familia tal, a la sociedad. Ya es una familia, no es hasta que tengan hijos. Se casaron, ya son una familia. ¿Estamos claros ahí? Y después dice, se unirá. Digan conmigo, se unirá. Muy bien. También se puede leer como será unido uno mismo. Fíjense, aquí está hablando, ese se unirá, quiere decir que el hombre va y él mismo se une a la mujer y que la mujer ella misma viene y se une al hombre por implicación y que como están unidos por la vida de Cristo, como están ligados, aquí está hablando de ligarse, de adherirse, de un apego bien tremendo. Está hablando, escuchen, de una permanencia en una unión amorosa, en una unión entrañable, en un compañerismo, en una amistad, en una unidad espiritual, en una unidad emocional indisoluble, mis amados. El asunto es que si no dejan, no se pueden unir. Y ahí están las dificultades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a las primeras dificultades, porque las van a ver, y no porque ese sea el diseño de Dios, sino es a causa del pecado, porque van a haber dificultades, corren con papá y mamá. Por eso una muy buena, miren, una muy buena estrategia es que los casados no vivan en la misma ciudad que los padres. Eso, digo, no habría necesidad de decirlo, pero eso es una muy buena estrategia, ¿eh? Porque ¿con quién corres? ¿Eh? Ya me enojé, agarro mis cosas y me voy a mi casa. No, tu casa es aquí con tu esposa, tu casa es aquí con tu esposo, no es con tus padres, esa es la casa de tus padres. Esa no es tu casa. Es indisoluble. Entonces, ¿lo alcanzan a ver? Dejar, unirse, ligarse. Y después dice, y los dos serán, ¿qué más dice? ¿Qué más se lee el texto? Una sola carne. Aquí literalmente es un mismo cuerpo. Fíjense, ¿sí? Y las implicaciones son varias, porque está la intimidad física, evidentemente, ¿sí? Pero también está la intimidad espiritual, está la intimidad emocional, ¿sí? Está esa representación de esa unión espiritual mediante el cuerpo. Viene la concepción de los hijos también, que ese es uno de los propósitos, ¿sí? Cuando habla de y serán una sola carne, podría compararse a fundirse en uno solo. Ahora, pongan atención en esto. Fundirse es una cosa y soldarse es otra cosa. ¿Cuántos entienden esa diferencia? Miren, soldarse es esto. Tienes una pieza de metal, tienes otra pieza de metal, las pones juntas y en medio le pones un cordón de soldadura y quedó bien sólida, pero no está fundido. No es una misma, son dos piezas juntas. ¿Sí? Fundido es que los tienes en un crisol con la lumbre y echas un pedazo de metal ahí, ¿verdad? Y luego echas el otro y se funden y quedan uno solo. Ya no están soldados, ya están hechos uno solo. Eso está hablando cuando dice y serán uno solo, y serán una sola carne. Esa es la idea que tiene. Es la mejor manera que les puedo explicar. ¿Sí? El problema es de que muchos quieren hacerse una sola carne, ¿sí? Es decir, fundirse, pero no están dispuestos a dejar ni a unirse. Y así no funciona. Así no se puede. No se puede romper esta regla sin que tenga consecuencias. ¿Sí? Por eso es uno solo, un hombre, una mujer. Se unen, son uno solo, listo. Pero previamente se dejó, se unió, vienen a ser uno solo. ¿Lo alcanzan a ver?
Y es que el matrimonio, como lo mencionamos la semana pasada, no fue creado para combatir la lascivia. En principio no existía. Y lamentablemente sí hay quienes lo manejan así, pero pues lo que hacen es exhibir su ignorancia bíblica, ¿sí? Porque rebajan el matrimonio ideal, ¿se acuerdan? Que sí existe el matrimonio ideal. El prototipo sí existe. Lo que está en la mente de Dios sí existe, ahí está y es muy real, no está perdido en el mundo de las ideas. Entonces es muy importante entender esto, ¿sí? El matrimonio fue concebido en y para pureza. En pureza y para pureza. Así fue concebido. Les voy a leer, anótenlo por favor, 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, porque yo sé que alguien me va a salir con esto, ¿sí? Yo sé que esta sería una objeción, decir, no, es que no es bueno que el hombre esté solo, porque ahí, pues ahí luego como, ¿verdad? Como dice la Biblia, ahí se andan quemando y pues no, que se unan para que se dejen de quemar. Esos jóvenes están fornicando, pues que se casen para que ya dejen de pecar. No, si en su corazón lo sigue moviendo la lujuria, aunque estén casados, siguen pecando, si no se han arrepentido. El hecho de casarse, eso no, si no se arrepienten, siguen en el mismo asunto. Y de hecho será peor y tarde o temprano terminarán separados. De hecho, porque nunca dejaron, porque nunca se unieron. Solamente pretendieron fundirse y rompieron con el plan de Dios, rompieron con el propósito de Dios y de eso hay que arrepentirse. Y ese es un buen punto para revisar todos cómo estamos. Y si hay cosas de que arrepentirnos, pues adelante, familia. Ya les di tiempo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Porque es muy claro y deja el sentido muy claro. Y el contexto, aquí está hablando de tener el don de continencia. Ese es el contexto, ¿sí? Don de continencia. Es decir, eso es algo que viene de Dios, es decir, pues yo no necesito eso, yo no necesito estar casado, yo no necesito estar casada, Dios me dio ese don. Híjole, pues que Dios los bendiga, pero ese es un don, ¿sí? No es una imposición. En ese contexto es que se habla esto. Dice, pero si no pueden dominarse, si no tienen el don de continencia, dice, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse a quemarse de pasión. ¿Sí? Una lectura alterna es preferible que se casen a estar abrazado al deseo sexual. Entonces, ¿en qué consiste el don de continencia? Pues yo no tengo un deseo sexual. O sea, por eso dice, hay una parte en el Nuevo Testamento donde dice de que muchos se hicieron a sí mismos eunucos. No quiere decir que se castraron ellos, sino es simplemente yo decido no esto porque no tengo esa necesidad. Para mí no hay una necesidad en ese sentido. Ahora, esa necesidad que ahora nosotros entendemos que es impura, que es lasciva, eso es a causa de la caída. Y eso es el contexto que lo está formando. Entonces, no se está refiriendo a la comisión aquí de un pecado de fornicación o de adulterio, sino a ese fuego interior propio de los deseos sexuales insatisfechos, a esas pasiones desordenadas, a esos afectos desordenados. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? Entonces, esto es dicho, repito, a causa del pecado, no a causa del plan original de Dios. Y en ese contexto que ya les mencioné. Entonces, repito, no somos animales para ser unidos por instintos, mis amados. ¿Sí? La teoría de la evolución, ¿verdad? Que es todo un pensamiento complejo que hay detrás de eso. Como dijimos en un principio, animaliza, busca que el hombre sea como un animal, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque los animales no son seres espirituales y el hombre sí. Un animal nace, crece, se reproduce y se muere. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Se murió. No hay cielo para las mascotas. Ay, es que yo quiero mucho a mi perro, a mi gato, a mi camaleón, lo que sea. ¿Sí?
Y ellos, porque son unas criaturitas de Dios, pues sí son creación de Dios, pero pues se mueren y se murieron y hasta ahí llegó, ya no hay más. Pero el hombre no. El hombre tiene un cuerpo, pero es espiritual y el espíritu vuelve a Dios. ¿Sí? Y el cuerpo será resucitado para gloria o para condenación eterna. Pero el hombre es un ser espiritual. Luego entonces se asume normal una conducta animal. ¿Lo alcanzan a ver? El que es movido por el instinto y así lo justifican. ¿Sí? Ay, no, pues, ¿cuántos han escuchado? No me voy a meter por ahí, pero para que vean toda la distorsión, la perversión, ¿sí? De todo eso que tiene que ver con la ideología. Relaciones poliamorosas. ¿Cuántos han escuchado eso? Ay, nos pusimos de acuerdo y pues sí, pues somos varios aquí y pues es que así estamos porque estamos muy bien, es una bendición. Hay algunos torpes que dicen eso a falta de mejor adjetivo, pero es una bendición porque nos ponemos de acuerdo y eso es algo muy progresista y eso es algo muy civilizado y es un animal el que está hablando. Eso es sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Por eso es que ni la soltería, mis amados, y mucho menos el celibato, son un estado más puro, más santo, ¿sí? Porque como dijimos la semana pasada, la lascivia no es un asunto de estado civil, es un asunto del corazón. Fíjense, de hecho hubieron en un inicio por mucho tiempo, antes de que la iglesia romana estableciera el celibato o la celibacía en sus sacerdotes como una norma. En un principio no era así. Y de hecho, habían muchas poblaciones europeas que ellos no permitían, o sea, que los hombres no permitían que llegara un cura soltero, un sacerdote soltero al pueblo. Ya se imaginarán por qué. Hay muchas historias de terror de esas. Y actualmente yo estoy seguro que muchos de ustedes saben de ahí el cura que llegó. Ay, pues algunos, ay, qué guapo está el cura, pues me voy a ir a confesar y terminan con hijos. ¿Sí? Y ni les voy a decir historias que hay, por ejemplo, en México, ¿sí? De donde estaba ¿cómo se llama de eso? ¿Donde están las monjas? Un convento, ¿verdad? Y un monasterio donde están los sacerdotes o donde está ahí, ¿verdad? Pero en México, fíjense, paréntesis, porque esto no solamente es aquí, pero ahí en México en ese lugar se ha descubierto eso y y la Iglesia Católica ha permanecido con pico de cera en esto. Pero hay un pueblo que se llama Cholula, que está en un estado que se llama Puebla, a un lado de una ciudad que así se llama, Puebla. Pero este lugar, Cholula, es particular porque tiene 365 iglesias, 365 templos, cualquier cantidad de monasterios, etcétera, ¿sí? Y de conventos. Bueno, pues había conventos y monasterios que estaban unidos por un túnel. Me estoy refiriendo hace algunos años ya, que descubrieron que en esos túneles y detrás de esas paredes habían muchos bebés emparedados. Pues el monje con la monja pues tenían monjitos. Los tenían y asesinaban a los niños o los abortaban y los tenían ahí. ¿Me está siguiendo? Historias de terror, hermanos. Y de esas hay muchas. Seguimos avanzando. Versículo 25 de Génesis 2. Porque ya estamos entrando a la recta final. Ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban.
¿sí? Y sin ahondar en ello, pero tampoco pasándolo por alto, lo que nos está diciendo es de que sus cuerpos estaban santificados por el mismo Espíritu que les daba vida. Estaban unidos por la misma vida, esa vinculación precisamente con la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es esa vinculación que ahora tenemos en Cristo. Solamente en Cristo existe esa vinculación de vida. Entonces sus cuerpos precisamente estaban santificados ahí mismo. Había una perfecta vinculación de vida espiritual que se manifestaba en esa unión corporal. Porque dices, yo estoy muy unido en el alma. Pues sí, pero el matrimonio está pensado para unirse en el cuerpo y ser uno solo. ¿Sí? Por eso es que la vergüenza entró junto con el pecado. Y con eso entró la muerte, destruyó esa relación normativa de Dios del espíritu con el cuerpo. Ajá. Hablamos de una relación normativa porque esa es la norma. Eso es lo normal. El cuerpo y el espíritu, porque somos seres espirituales, hermanos. Y no solamente es la unión corporal, pero es que es la unión espiritual. Y aquí, ¿qué es lo que ocurrió de esto? Pues agitó la tendencia ya, después de la caída, de afectos lujuriosos que luchan contra el alma. Y pues tenemos esas luchas. Y no les voy a decir que levanten la mano. Pero se convirtió esa santa ordenanza de Dios en impulsos sensuales. ¿Sí? Ay, y nos vamos a casar, sí, pero ¿motivados por qué? ¿Movidos por qué? ¿Qué es lo que está generando eso? ¿Ya dejaste, ya te uniste, ya qué? ¿Me están siguiendo hasta aquí? A ver, salúdenme. ¿No los he perdido? ¿No los he confundido todavía? Entonces, a causa de la desobediencia, precisamente, a causa del pecado, vino la separación de Dios. Ustedes ya lo saben esto, vino la muerte, la separación de la vida, no la aniquilación, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero es muerte. Muerte quiere decir separación de la vida, muerte no quiere decir aniquilación. Aniquilación la tienen los animales. El animal se murió, fue aniquilado. Ya no existe más, el ser humano no. El ser humano, viene el pecado, fue separado de la vida. ¿Sí? Entonces, el énfasis por el pecado es separación, eso es muerte, separación. Ahora, cuando el hombre y la mujer pecaron, ¿sí? Ellos murieron espiritualmente. Es decir, fueron separados de la vida, pero fueron separados no solamente de Dios, también fueron separados entre ellos. Porque ya no estaban vinculados por la misma vida que tenían en su estado original. ¿Estamos aquí? Hubo una separación entre ellos. Y en ese momento no murieron físicamente, pero sí murieron después. En ese momento no les partió un rayo por la misericordia de Dios, pero sí murieron. Para los que dicen, no, pues a ver, pecaron y no murieron. Ah, pues lean Génesis 5:5 para que vean que sí murieron. ¿Sí? Es por eso, mis amados, que nosotros vemos, como ya lo tratamos la semana pasada, vemos ahí en Hebreos 13, ¿verdad? Que el matrimonio y la intimidad matrimonial sin mancilla, sin ofensa, es algo muy valioso, muy precioso para Dios, pero también para los hombres y para las mujeres que aman a Dios. Porque como lo hemos comentado, la intimidad en el matrimonio está diseñada para ser esa expresión de un amor comprometido, nada egoísta. Está diseñado para ser una expresión de esa unidad que hay en el corazón, que hay en el espíritu. ¿Estamos aquí? Por eso, miren, no en vano, y ya después vamos a ver con muchísimo más detalle, pero en Efesios 5:28, anótenlo, Efesios 5:28, yo se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Sígame con esto. El esposo debe amar a su esposa
como a su mismo cuerpo. ¿De dónde salió la mujer? Del cuerpo del hombre. Es decir, a los ojos de Dios, la mujer es el cuerpo del hombre. Por eso el hombre cuando ve a la mujer dice, es carne de mi carne, es hueso de mis huesos. ¿Estamos aquí? El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y aquí no está hablando de, es amarte a ti mismo, y necesitas amarte a ti mismo para poder amar a tu esposa. Necesitas amarte a ti mismo para poder amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuántos han escuchado eso? Pues no está hablando de eso. Para nada está hablando de eso. Dice, ama a tu esposa. Lo que está diciendo es esto. Ama a tu esposa y te estarás amando a ti mismo. Ama a tu esposa y te estarás amando a ti mismo, porque son una sola carne, porque son un mismo cuerpo. Y en eso, entender eso, hay mucha diferencia, tanto en principio como en resultado. No es me tengo que amar yo para poder amarla. No. Ella y yo somos uno. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Cambia, ¿verdad? ¿Están poniendo atención, solteros? ¿Sí? Pues vámonos para el final. Y en esto, mis amados, que Dios nos ayude. Dile, levanta tus manos, dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a identificar cualquier tipo de lazo que no hayamos dejado como matrimonio. ¿Sí? Sean nuestros padres, sean nuestros familiares, sean cualquier tipo de dependencia que tenga con los amigos, con lo que sea, con quien sea. ¿Sí? Y en quienes, ¿verdad? Si Dios quiere, pues van al matrimonio, pues que esta instrucción quede sellada en sus corazones y que avive ese anhelo de obedecer esta instrucción que es primaria. Tengo que dejar, tengo que desligarme, nunca romper la relación. Yo quiero enfatizar esto y a lo largo de toda la serie lo estaremos haciendo. No, o sea, no es rompo relación, no, es dejar, me desligo para poder unirme. Si no me desligo, no me puedo unir. Que Dios nos ayude a entender eso. Que Dios nos ayude a conducirnos con motivaciones santas, mis amados, con motivaciones puras, para entonces poder disfrutar todo lo que Dios tiene preparado para que lo disfrutemos, y que es imposible disfrutarlo fuera del orden establecido por Dios. Es imposible. Oye, no, pero es que sí se siente rico, es que hay un placerazo. ¿Cómo no? No es nada comparado con el placer completo, que es cuando se está en el orden de Dios. Por eso la fornicación, por eso el adulterio, fornicación, eso es lo primero que viene en la lista de las obras de la carne. Porque eso es lo primero que rompe completamente con el plan original de Dios para la familia y para la sociedad. Y de ahí viene todo, y de ahí se derivan muchas cosas, ¿sí? Pero eso, vean la importancia, vean, es que, mis amados, cuando amamos a Dios, cuando hemos nacido de nuevo, pureza es algo que deseamos. No lo sentimos como una imposición, es que lo deseamos, ¿sí? Que Dios nos ayude a ver y a experimentar con claridad la maravilla y el deleite que Él tiene en mente para nosotros, ¿sí? Y que hay tantísimas razones, mayormente el orgullo nos impide, nos aparta de ello, no nos deja ver lo que Dios tiene, no nos deja ver el placer que Dios tiene, el deleite que Dios diseñó para nosotros, no nos deja verlo, que va muchísimo más allá de un placer sexual, de un placer íntimo. Pues es que lo existe, es que sí, ahí está. Y miren, no voy a entrar en detalles ni clases de anatomía, pero hay órganos que están ahí que el único propósito que tienen es ese, el placer. Y es en un contexto santo, en un contexto puro, en el orden de Dios, ¿sí? Eso, aunque digan, ay, es que cuánto placer, sí, pero nunca será, siempre vendrá seguido de ruina cuando está fuera del orden de Dios. Siempre, inevitablemente la habrá, inexorablemente la habrá. ¿Estamos aquí? Proverbios 5, y con esto termino.
Proverbios 5, 18. Solamente me gustaría mucho leer mucho más, pero eso será después. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 5, 18. Está puesto de una manera muy clara y muy bonita además. Dice, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Fíjate, pero aquí también se puede leer y tu esposo, porque es por implicación, porque son uno solo. ¿Sí? Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti, que tu esposo sea una fuente de bendición para ti. Dice, alégrate con la esposa o con el esposo de tu juventud. Fíjate, y ya no voy a seguir leyendo porque van a empezar con los suspiros. Mejor síganlo leyendo en casa y ya tendremos mucha oportunidad de hablar más al respecto en otro foro. ¿Sí? Entonces, pero esto entendámoslo, esto es una fuente de bendición, mis amados. El matrimonio es una fuente de bendición. Lo que Dios tiene en mente en el matrimonio es una fuente de bendición porque fue diseñado por Dios en el Edén, en las delicias. Pero ese es el orden de Dios. Otra vez fuera del orden de Dios no hay más que calamidad. Por eso dice, y bebe el agua. Aquí se está refiriendo a esa intimidad más adelante ahí en Proverbios. Bebe el agua de tu misma cisterna, que no se desparrame. Es decir, que no anden otros bebiendo de ahí. Y eso va tanto para el hombre como para la mujer, porque eso se convierte en una calamidad y en una vergüenza. Estamos aquí y en muchas cosas muy feas. Pero entonces, pues hasta aquí nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios. ¿Y por qué no levantamos las manos y le decimos, Señor, gracias por lo que tú pensaste para el matrimonio? ¿Están de acuerdo conmigo en hacerlo? Porque ahora sí que los casados digan gracias, Señor, y los solteros digan gracias, Señor, porque puedo ver esto. Porque me estás instruyendo en esto para tener el deleite en todos los sentidos, el deleite que tú tienes pensado, ¿sí? Para que el matrimonio sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. ¿Está bien? Señor, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tanto amor al enseñarnos con tu palabra qué son los planes, cuáles son los planes que tú tienes, qué es lo que tú piensas con respecto al matrimonio y por darnos, Señor, tu palabra y darnos las bases, darnos los planos sobre los cuales cimentar y entendemos por esa misma parábola, Señor, que tú nos hablas, ¿verdad? De que un hombre sabio es aquel que escucha tu palabra y cava profundo y trabaja en los cimientos y pone esas bases y pone ese fundamento para edificar la casa, y sobre esa casa queremos edificar, sobre esos fundamentos que están aquí que tú tienes para el matrimonio es que queremos vivir y sobre eso queremos construir. Y te pedimos perdón si hemos pisado fuera de eso. Te pedimos perdón por la ignorancia, en muchos casos por no haberlo sabido con antelación y en muchos casos porque habiéndolo sabido lo hicimos a un lado y hemos tenido consecuencias, y te rogamos que nos perdones y nos arrepentimos de ello y venimos delante de ti buscando tu misericordia para nuestro matrimonio y para el de nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, Señor, para sus familias, para cuando nuestros hijos puedan estar ya en condiciones de formar su propia familia, que tú les bendigas, que tú les ayudes, que tú les prosperes, Señor. Te lo rogamos y te damos tantas gracias por tu bondad y tu amor en el nombre de Jesús, y te suplicamos, Señor, una vez más que tú nos conduzcas, que tú nos lleves a vivir esto que hay en tu palabra, que como esposos, que como esposas, Señor, seamos una fuente de bendición para el otro, delicias a tu diestra, hay para siempre, plenitud de gozo en presencia tuya, Señor, que lo entendamos esto con esta mente, con esta pureza, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho, mucho.